era Taiso, Japón. Nunca supe lo que era sentir el cariño de una familia, el sentimiento de tener un hogar o la amistad de las personas. Cada día era una luchar sin parar por saber si podría seguir viviendo un solo día más. Ni siquiera sabía el rostro de mi madre o padre, pero con un poco de suerte había sido encontrado cuando apenas era un simple bebé de un par de días de nacido. El sitio donde me abandonaron fue un simple callejón de alguna pobre ciudad. Era un milagro que haya sobrevivido a eso. Aunque ahora tampoco sé que el hecho de que esté con vida también sea algo bueno. La persona que me salvó en ese momento, fue simplemente un indigente que buscaba algo que comer ese día. Tal vez pensó que podría usarme de alguna forma, y que al ver que no tengo algún valor para nadie, decidió cuidarme. Eso sonaría algo bueno, si no fuera por el hecho desde que tengo memoria, siempre estaba involucrado en actos demasiado bajos para la sociedad, robos, mentiras, estafas. Como a simple vista era solo un chiquillo, era fácil de usar. Realmente no tenía problema en esos tiempos, siempre pensaba que era la única forma en cómo sobrevivir. Lo que verdaderamente fue un tormento, era el indigente que me tomó bajo su cuidado. Lo que ganábamos en todos estos delitos, él lo usaba ya sea para sus vicios o para alguna estupidez, mujeres, bebidas, amistades. Lo peor de todo, fue que cuando quise preguntar sobre el por qué no podía tener algo para mí propio, recibí una tremenda golpiza. Recuerdo que aquella vez me era casi imposible poder moverme siquiera, incluso hasta alzar un poco la cabeza era verdaderamente doloroso. En ese momento, sentí un profundo odio por alguien, algo que nunca pensé que pasaría. Incluso a mis propios padres, a los que nunca conocí, nunca les guardé rencor, no sabía quiénes eran y estaba más que seguro que ellos creían que había muerto. ¿Por qué tendría que tomarme la molestia de sentir odio por ellos? Era algo inútil a mi parecer, pero aún así, ese viejo bastardo siguió usándome por varios años de mi niñez. Así era mi vida a los 5 años de edad en ese entonces, hasta que finalmente, decidí cambiarlo todo. Ya estaba demasiado cansado, se me hacía insoportable tener que estar aguantando las estupideces de ese viejo, me iba a ir de ahí para siempre. Tenía mis únicas pertenencias ya listas, un pequeño conjunto de ropa junto con algunas monedas que ayuden a comer unos días, además de traer conmigo un pequeño brazalete. Este objeto me lo había encontrado en uno de los montones de la basura, aunque sea solamente un pedazo de tela con una simple decoración, me había fascinado tanto a simple vista que me lo llevé muy contento a casa. Me iba a ir en silencio, estaba seguro que el viejo haría todo lo posible para que no me fuera, después de todo, era la única fuente de ingreso para sus vicios. Decidí escabullirme por la noche, en unas en las que ese bastardo salía a emborracharse y no vendría hasta el día siguiente. Abriendo la puerta, di un pequeño vistazo a la maltratada y vieja habitación en donde dormía, era el último recuerdo de esta tormentosa vida. Soltando un pequeño suspiro, cerré la puerta y me largué de ahí. No sé en qué momento, pero sin que me lo imaginase, varias personas me estaban persiguiendo, siendo en su gran mayoría algunos adultos. Esto fue un gran problema, ya que el pueblo en donde estaba era un poco conocido por la delincuencia que surgía en sus calles. Había pensado que ese viejo bastardo tal vez me haya acusado de ladrón al no encontrarme en casa, un verdadero hipócrita. Era muy difícil, no encontrarme con esa multitud de gente, estaba muy seguro que si me encontraban, no dudarían en golpearme hasta morir. Lo que más me temía, había ocurrido, me alcanzaron en unos de esos callejones en donde ese viejo me encontró ahí tirado. Aunque no eran varias personas las que me encontraron, era lo suficientes para darme cuenta que no tenía algún chance de ganar. No esperaron ni un segundo más y corrieron a donde yo estaba, sin darme cuenta, había tomado la pequeña bolsa que traía y lo atraje hacia mi pecho, como en un acto de proteger lo más valioso para mí en ese momento. El primer golpe que sentí, fue uno directo a mi cabeza, el cual me hizo estrellarme directamente contra el suelo. Esas personas siguieron golpeándome sin piedad, unas pateaban, otros insultaban, por un momento creí que había llegado mi hora, y creo que ellos también lo pensaron.
Sin que nadie de la pequeña multitud lo esperara, uno de los hombres cayó al suelo gritando del dolor. Ahí todos observaron cómo en su talón había un gran corte. No era un tonto, sabía que apenas me fuera de esa casa, me metería en varias situaciones muy difíciles en las que la única forma de arreglarlas era la violencia, y es por eso que entre mis pocas pertenencias había alistado una navaja. Otro hombre gritó de dolor, siendo que ahora tenía esa pequeña arma clavada en su pie. El charco de sangre que se estaba formando crecía poco a poco. Sabía que no era momento de dudar, era luchar o morir. Me abalancé en contra de otro sujeto, clavando la navaja directamente en su cuello. La sangre que chorreó me había empapado mi rostro y el de algunos que estaban ahí. El miedo se apoderaba lentamente de ellos, algo que aprovecharía sin dudar. Solo quedaban unos 3 o 4 de pie, y al momento de caer el cuerpo del hombre a que apuñalé, fui directo con uno de los que aún seguían asustados. Clavé profundamente la navaja en su estómago, hasta el punto de hacerlo caer al suelo. Dando un vistazo a los otros que seguían ahí, les apunté con mi arma ensangrentada, dando una señal de que ellos serían los próximos. No esperaron ni un segundo más y huyeron del lugar, algunos llorando y otros gritando de miedo. Eran muy patéticas sus reacciones. Cuando ya estaba solo ahí, con 2 cuerpos ensangrentados y otros 2 que apenas se arrastraban para escapar, un extraño malestar recorrió mi ser. Esta escena me había causado demasiado asco, hasta el punto de vomitar. Calmando un poco mi malestar, agarré la bolsa en donde traía mis cosas y amarré mi navaja a mi cintura. Volteé en donde estaban los hombres heridos. Uno se arrastraba frenéticamente por el suelo, mientras que el otro se apoyaba de una pared tratando de huir. No les di mayor importancia y salí corriendo de ese lugar. No sé cuánto tiempo estuve caminando, ni cuánta distancia habré recorrido, solo veía un pequeño río cerca de mí. Solamente tomé un puñado de agua, el cansancio me había causado mucha sed, además que quería limpiarme, pero al ver el reflejo de mi rostro en el río, me sentí un poco asustado. La sangre que estaba en mi cara, la que estaba en mis manos y en la navaja que traía, no sé cómo describirla, pero era un sentimiento de repulsión hacia mí mismo. Sin pensarlo, me metí al río, para que de alguna manera se limpiara las cosas que les hice a esos hombres, aunque una parte de mí estaba contenta de haberles hecho pasar por eso. Me quedé varios minutos sumergido en el agua hasta que la sangre se despegó de mi piel y ropa. Al caminar a la orilla, vi mi navaja aún sujeta a mi cintura. Por un breve momento, pensé en tirarla al río, pero algo dentro de mí me decía que eso era muy mala idea. Dejando mis cosas a un costado, me acosté en uno de los árboles cercanos, dejando que el sueño se apoderara de mí y finalmente dormir por un buen rato. Esta era mi nueva rutina: robar, amenazar, huir. Era la única forma en la cual podía seguir viviendo. No recuerdo por cuántos días, meses, estuve yendo de pueblo en pueblo, calle tras calle, buscando algún sustento del cual abastecerme. La comida y el dinero era lo más importante para mí. Mi lugar de descanso era los callejones, apartado de la gente, sin que nadie pudiera molestarme. Por un tiempo, las cosas que conseguía no eran suficiente para mi cuerpo. La comida que apenas podía obtener no llenaba el hambre que sentía con el pasar de los días. Poco a poco, comenzaba a adelgazar, y a consecuencia de eso, mis energías no eran las mismas que antes. Robar ya era algo muy difícil para mí, empezaba a correr cada vez menos, mi fuerza para arranchar cosas había disminuido. Esto no era nada bueno para mí. Al final, casi parecía estar en la misma posición que aquel viejo indigente me encontró, algo que era muy gracioso y a la vez muy irónico para mí. Algunos años pasaron. A mi edad de 10 años no sé cuántos pueblos habré recorrido en busca de alimento. Debí encontrar algún pueblo rápido. El invierno se acercaba y si no encontraba con qué abastecerme, podrían ser el último para mí. Mientras iba recorriendo una de las colinas, vi a lo lejos unos edificios. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. No demoré mucho en llegar, veía cómo esas casas eran modestas, y por lo tanto, supuse que su gente podría ser agradables con los extraños.
Aunque tampoco podría ir así de confiado, después de todo, alguien que solamente viste harapos de ropa y carga consigo una bolsa en muy mal estado, no es que diera mucha confianza. Simplemente me acomodé en uno de los callejones del pueblo, poniendo un trozo de ropa en el suelo y colocando mi pequeña bolsa a mi espalda. Rogar por algo de comer, jamás pensé que me encontrara en esa posición, pero nadie sabe lo que puede deparar la vida para cada uno. Al estar sentado, solo relajé mi cuerpo hasta esperar que alguna persona se apiadara de mí y me ayudara con algo, y si eso no fuera el caso, acercarme lo suficiente para arrebatarle algo. Lo que no esperaba, era que lentamente, mis párpados comenzaban a cerrarse, mi cuerpo parecía un poco más ligero, incluso bajé la vista un poco cansado. Pensaba en tomar una pequeña siesta de unos minutos, pero no esperaba caer dormido en ese callejón. No sé cuántas horas habían pasado, pero al despertar ya era de tarde, y por lo que observaba, las personas ya estaban en sus hogares. Instintivamente, revisé si mi bolso aún seguía ahí, y para mi suerte, ahí estaba. Me maldije a mí mismo por quedarme dormido, tenía que aprovechar el tiempo para conseguir algo de comida. Ahora tendría que pasar la noche con hambre y frío, esto cada vez me estaba cansando. Muchas veces pensaba en terminar con todo esto, usar la navaja que traía y terminar con mi sufrimiento. Simplemente, no había algún motivo para seguir viviendo. ¿Te encuentras bien? En ese momento escuché una voz delante de mí. Me encontraba viendo al suelo, por lo cual no pude observar de quién se trataba. Al alzar la mirada, vi a un pequeño niño, de un extraño cabello oscuro con algunas pizcas de rojizo y ojos del mismo color, vestía lo que comúnmente se conocía como aurí de cuadros de color negro y verde. Lo tenía sobre una pequeña túnica blanca, además de traer puestos unos pantalones negros, junto a unas bandas blancas alrededor de sus rodillas y unas pequeñas sandalias. El niño parecía ser menor que yo, tal vez por 1 o 2 años quizás. No supe cómo responder en el momento, no sabía por qué este niño estaría aquí a estas horas. ¿Tienes hambre? Él volvió a preguntar un poco curioso. Yo simplemente asentí en respuesta. Oh, espérame un rato. El niño me dijo mientras rebuscaba algo en su pequeña mochila. Ten, come. Él me estiró con su pequeña mano un bollo de arroz. Sin poder creérmelo, me acerqué a tomarlo, me sentía un poco confundido y temeroso por lo que sucedía. Al tener ese bollo en mis manos, lo acerqué lentamente hacia mi boca, pude distinguir el olor que transmitía ese pequeño alimento. Al darle una mordida, mi paladar sintió un increíble sabor. Me preguntaba cuándo fue la última vez que probara algo tan delicioso, lo mucho que apenas podía llevarme a la boca, eran comida de la basura o del suelo. Veo que quieres más. El niño decía con una pequeña sonrisa. Ese bollo de arroz me lo había terminado en unos pocos segundos. Tanjiro, ¿qué haces aquí? Escuché a alguien acercarse. El que venía era un hombre, parecía la versión adulta del pequeño niño, de cabello largo atado con un cinta, aunque se lo notaba una cicatriz en la parte izquierda de su frente. Usaba unos aretes Hanafuda, con la imagen de una flor blanca y roja, además de vestir una orilla estampado de color negro y anaranjado. Oh, papá, encontré a un amigo. El niño decía con pura inocencia. Amigo, era la primera vez que alguien me dedicaba esa palabra, pero hay algo extraño, porque siento una ligera emoción en mi pecho. Casi como si esa palabra fuera lo mejor que haya escuchado. No eres de por aquí, ¿cómo te llamas pequeño? El hombre preguntó con una sonrisa. No sabía si responder o no, nunca había tenido una conversación con alguna persona, por lo normal solo tomo las cosas o solo agradezco y me voy, pero esto, no sé cómo reaccionar en este momento. Y yo es eso soy. Mi voz se quebraba con cada palabra que intentaba decir, estaba nervioso y un poco temeroso. Me había quedado pensando por unos segundos, ahora que recordaba, ese viejo bastardo nunca me llamó por algún nombre, solamente me decía mocoso, bueno para nada o basura, jamás me puso algún nombre. Un poco dudoso de qué responder, recordé algo que estaba escrito en el brazalete que tenía. Y yo soy Aran. Dije esas palabras con dificultad.
Ese nombre estaba escrito en una parte de la tela del brazalete, no sabía si era el nombre del dueño o algún tipo de broma, pero era lo único que podía responder. Así que tu nombre es Aran, un gusto conocerte. El hombre habló de forma gentil, mientras que el niño reía alegremente. Ya se está haciendo de noche, ven, vamos a mi cabaña, no puedes estar aquí en el frío, te invito a cenar. Él me extendió su mano con una sonrisa marcada en su rostro. En ese momento, sentí como algo en mi pecho brotaba, como si algo dentro de mi corazón comenzaba a nacer, algo cálido. Sin pensar en nada más, tomé de la mano del hombre con una sonrisa que no podía explicar, pero lo que puedo saber con exactitud, es que este sentimiento era muy reconfortante. Los tres caminábamos por un sendero, rumbo hacia una montaña cerca del pueblo. Según lo que me dijeron por el camino, el hombre junto a su hijo llamado Tanjiro, vivían un poco apartados en una cabaña. A mí me pareció una buena idea, en lo personal, no me agradaba estar cerca a una multitud de personas, me ponía nervioso y demasiado incómodo. Subiendo la extensa montaña, pude notar que el lugar de su vivienda estaba escondida entre todos los árboles. Divisé a lo que el adulto se refería con cabaña, parecía ser modesta y bastante acogedora, aunque yo puse detrás de ellos un poco nervioso. Estando más cerca, observé a una mujer de cabello negro atado a un moño, de manera desordenada con algunos mechones sueltos sobre su cara, tenía unos ojos de un color púrpura oscuro. Ella vestía un kimono a cuadros de color morado y crema, encima de este una bata blanca de manga larga, además usa una larga tela blanca alrededor de su cabeza. Hemos vuelto Kie. El hombre decía con una pequeña sonrisa. Mamá. El niño exclamó corriendo a los brazos de la mujer. Ella lo abrazó gentilmente, dándole unas caricias en su cabeza. Yo, por mi parte, me quedé parado, viendo la escena en silencio y un poco nervioso. Kie, trajimos a un invitado. El padre de Tanjiro decía mientras me hacía señas. Me acerqué un poco inseguro y tímido, nunca había interactuado con la gente tan cerca. Este pequeño es Aran, un amigo que Tanjiro hizo hoy. El hombre me presentaba con su misma sonrisa. Hola pequeño, mi nombre es Kie, un gusto conocerte. La mujer se inclinó un poco para verme directamente a los ojos con una tierna sonrisa. Hola señorita Kie. Yo hablé de forma nerviosa, aún tenía dificultades para decir las palabras. Al parecer, lo que dije causó una ligera risa en la mujer, cosa que solo me avergonzó. Jaja, pequeño Aran, ya no soy una señorita. Ella me decía con una leve risa. Esto me confundió mucho, siempre oía que a las chicas, y en mayor caso a las mujeres, se les dirigía con el término de señoritas. Pero, pensé que a las mujeres bonitas siempre se les decía señorita. La confusión en mis palabras era evidente. Los adultos rieron un poco al oírme. Gracias por el cumplido, pero ya no soy una señorita, ahora soy una señora, la señora Kamado. La mujer decía con su gentil voz. Aunque ella me dijo, solo me pareció más confuso, no sabía que las personas podían tener dos nombres. Papá. Por fin llegaste. Oí unas voces provenir de la cabaña, siendo una niña, de casi el mismo tamaño que Tanjiro, y un pequeño niño, que parecía tener alrededor de 2 o 3 años. Nezuko, Takeo, también me alegra verlos. El hombre dijo mientras cargaba a los niños en sus brazos. Ellos son mis hermanos, ella es Nezuko Kamado y él se llama Takeo Kamado. Tanjiro me dijo mientras señalaba a los pequeños. Yo veía un poco nervioso a esos niños, ellos me dirigían una mirada de curiosidad y de pura inocencia. Querido, entremos, es hora de preparar la cena. Kie decía mientras abría la puerta de la cabaña. Cierto, Aran, ¿qué dices? ¿Nos acompañarás para cenar? El hombre me preguntó con su habitual sonrisa. Realmente, no sabía de qué forma actuar, no pensé que todos estos sucesos llegarían a pasarme, una invitación, un pequeño alimento, saborear algo muy delicioso, y ahora poder estar en una acogedora casa por una noche, por un momento pensé, qué feliz es estar con vida.
Ligeramente apreté mi camisa con cierto nerviosismo, como si intentara saber si esto era un sueño o no. Sí, por favor. Respondí de forma apresurada. El hombre sonrió mientras me tomaba de la mano y me guiaba junto a su familia a pasar a la cabaña. Había sido una increíble noche para mí, una que siempre atesoraría en mi memoria. Casi olvidaba ese sentimiento de calidez, ese sentimiento acogedor de llegar a casa a descansar. Al estar dentro de la cabaña, conocí a la última miembro de la familia Kamado, la pequeña Nako de tan solo 1 año de edad. Aunque ella se encontraba durmiendo en su cuna modesta, me indicaron que pasara a la mesa para cenar junto a ellos. En primer instante no sabía si ir o no, pero al ver cómo ya habían acomodado un lugar para mí, fui un poco nervioso a tomar asiento. Nezuko y Tanjiro se sentaron a mi lado, cada uno a un costado mío. La señora Kie junto a su esposo, trajeron los platos a la mesa, además de algunos palillos y unos pequeños cuencos. Quedé hipnotizado con lo venía en uno de los platos grandes, muchísimos dangos de arroz junto con varios trozos de carne. Estaba tan perdido por lo maravilloso que se veía la comida, que no me di cuenta cuando Kie ya me había servido en un plato. Al percatarme de eso, estaba a punto de tomar un trocito de carne, pero observé cómo los demás tenían sus manos en signo de rezo, cosa que pareció un poco confusa. Itadakimasu. Todos pronunciaron en coro. Un poco curioso, también junté mis manos en la misma posición que ellos. Itadakimasu. Dije esa palabra con dificultad. Al escucharme, algunos rieron en voz baja y los niños me sonrieron muy felices, me sentí avergonzado en ese momento. Luego de eso, vi como ellos ya se disponían a comer, así que también lo hice, agarré un poco de carne en mis manos y me los llevé a la boca. El sabor era algo increíble, algo que nunca había experimentado en mis 10 cortos años de vida. Estaba tan concentrado en el sabor, que no noté algunas risas de los demás, los niños parecían divertirse al verme, mientras que los adultos solo me miraban de forma cálida. Aquí Aram, déjate enseño. El padre de Tanjiro dijo acercándose a mi lado. Por un momento pensé que había hecho algo mal, pero al notar cómo el señor tomó uno de los palillos y los colocaba en mi mano, me di cuenta de que quería enseñarme. Me tomó un poco en poder manejar esos palillos, pero con la paciencia que el señor me tenía, pude siquiera comer de forma educada la comida. Me pregunto cuándo fue la última vez que me sentí lleno, en que podía decir basta, ya comí suficiente, debió haber sido hace mucho tiempo. Al terminar la cena, me sentía feliz y triste, feliz por lo grandioso que fue la cena, agradecí a los Kamado por esa generosidad, pero estaba triste porque ya tenía que ir. Era de mañana, el cielo azul y el cantar de algunos pájaros era señal de esto. Justo ahora me encontraba en una parte de la cabaña, viendo distraídamente las nubes.
Los demás estaban alrededor, el señor Kamado estaba cortando un poco de leña junto a su hijo Tanjiro, Nezuko se encontraba jugando con el pequeño Takeo y Kie estaba acomodando algunos comestibles. Yo solo estaba ahí sentado, a mi lado estaba la pequeña Nako dormida en su cuna. Varios pensamientos recorrían mi mente, esto era lo que las personas llaman hogar. Guau. Escuché los llantos de la pequeña. Solo volteo un poco para verla, sus pequeños ojos me miraban con algo de tristeza mientras que lloraba. No lo noté, pero los demás se acercaban a donde me encontraba para calmar a la bebé. Ni siquiera lo pensé, pero tenía a Nako en mis brazos, cargándola suave y cálidamente. Poco a poco, sus llantos se calmaban, mientras me miraba con un poco de curiosidad. Los Kamado me observaban un poco divertido lo que hacía. Alcé un poco a la bebé como para jugar con ella, cosa que pareció funcionar ya que Nako rió un poco. No sabía cómo explicarlo, pero esa sonrisa, esa pura e inocente sonrisa, realmente, me había conmovido. Sin que nadie se lo esperara, comencé a llorar, ni siquiera yo pensaba en hacerlo, solamente mis lágrimas fluían por mi rostro. En un lento movimiento, atraje a la pequeña Nako en un cálido abrazo, mientras que yo lloraba en silencio, ante la vista de todos. En ese momento, me pregunté, ¿esto es a lo que llaman felicidad? Pues, para mí, esta era la primera vez que sentía algo así, una razón por la cual seguir viviendo, una familia.